mira, si tú no me curas, yo no voy a rezarte más. Gema, tú me has vencido. Y ella le decía, Señor, yo soy muy poca cosa y lo único que tengo para ofrecerte es mi pureza. Vida de Santa Gema Galgani. Asista a este podcast hasta el final, comparta con sus conocidos. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María, bienvenidos a un nuevo programa de fe, de esperanza, de amor a la Santísima Virgen, de crecimiento en nuestro conocimiento de la historia de la Iglesia, de la historia de los santos. Hoy vamos a hablar sobre una santa. Hay muchos santos y la variedad de tipos, de cómo hacían los milagros, de cómo se relacionaban con nuestro Señor, con Nuestra Señora, con los ángeles, con las almas del purgatorio, etc. Es muy variada. La Iglesia dice que no podemos comparar entre santo y santo, pero podemos comparar llamados, saber para qué fue llamado un santo, para qué fue llamado otro santo. Y hay santos que realzan unos de otros y la santa que vamos a hablar hoy es muy conocida, hay mucha devoción, entonces queremos contar un poco de su historia para las personas que no la conocen, que solamente han escuchado hablar de ella o le tienen devoción, pero tal vez no hayan leído algún libro, no hayan escuchado tantos detalles de su historia, y vamos a hablar sobre Santa Gema Galgani. Entonces tenemos aquí como invitados al queridísimo hermano Julián. Salve María. Salve María, hermano Cristian, queridos amigos. Es una gran alegría estar con ustedes para tratar la vida de esta santa que podemos decir que ha sido uno de los reflejos más bellos y luminosos de la Santísima Virgen aquí en la tierra, Santa Gema Galgani. Así es, y el hermano Mauricio Beltrán. Salve María. Salve María, hermano Cristian, hermano Julián, muchas gracias por esta invitación. Alegría poder compartir con ustedes este tema tan fenomenal, tan extraordinario, y esperamos que logren entender y sacar todo el provecho de la vida de la santa. Así es, hermano Mauricio estuvo en un podcast de los milagros eucarísticos, para que el que no lo haya visto pueda asistirlo. Sí, señor. Bueno, nosotros de santos podemos decir y escribir casi que lo mismo para todos los santos, de que se portó muy bien, que cumplió los mandamientos, que le rezaba a Dios y a la Virgen, que asistía a misa, que era bueno, que era amable, que era caridoso, etc. Pero eso no nos puede caracterizar y diferenciar un santo de otro, porque eso es como un términos generales, ¿no? Todos los santos tenían esas virtudes. El doctor Plinio, el inspirador de la obra, él siempre nos insistía de que había que ver esa luz primordial que tenía ese santo, y las personas. Todo el mundo tiene una luz primordial. ¿Qué es esa luz primordial? Es ese reflejo de Dios que Dios nos pidió que nosotros transmitiésemos, que reflejáramos un punto de Él para los demás en esta tierra, ¿no? Es el cumplimiento de la vocación a través de esa luz primordial. Esa luz primordial puede ir como cambiando de luces, de brillos, de diferentes cosas, y que a lo largo de la vida, por la divina sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, ese santo o esa persona va a ir entendiendo, ¿no? Santa Gema Galgani, vamos a hablar de ella en este aspecto. Vamos a ir analizando su vida por su luz primordial, por para qué ella fue llamada a la tierra, cuál fue su vocación, y que nos puede dejar el ejemplo para todos, porque existen santos, como dije, de todo tipo, y todos somos llamados a ser santos, ¿no? Irse al cielo y estar en la gloria de Dios y ser buen ejemplo para los demás, ¿no? Entonces, hermano Julián, si usted puede comenzar aquí ya contándonos un poco de cómo podemos entender mejor la vida de Santa Gema Galgani, ¿bajo qué prisma? Bajo el prisma al que casi todos le tenemos miedo o terror. Es el prisma del dolor. Dios escogió a Santa Gema para una alta y penosísima misión, y es la de ofrecerse como víctima expiatoria. ¿Qué es una víctima expiatoria? Una víctima expiatoria es un alma que se ofrece voluntariamente como reparadora ante la justicia divina por los pecados del mundo, por los pecados de la Iglesia. Y esto, hermano Mauricio, queridos amigos, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Y este ofrecerse como víctima expiatoria es algo muy bello y muy profundo, porque el alma permite Dios que por ese ofrecimiento pase por desolaciones espirituales, por asedia en la oración, pase por
enfermedades, pase por perplejidades, por dramas de todo tipo, incomprensiones, pero un punto muy bello de este ofrecimiento como víctima es que por otro lado, Dios se pone como garante de la santificación de esta alma, y el alma, por medio de ese sufrimiento, ese dolor, adquiere una unión con nuestro Señor Jesucristo tan grande que no la tendría si no hubiese pasado por ese ofrecimiento. Incluso nuestro Señor Jesucristo, Él le va a decir a Santa Gema lo siguiente: hija, tengo necesidad de almas que ofrezcan a mi corazón un consuelo proporcionado al dolor que le causan tantísimas criaturas. Tengo necesidad de víctimas, pero de víctimas fuertes, para calmar la justa ira de mi Padre por los pecados de la humanidad. Necesito presentarle almas cuyos padecimientos, tribulaciones e incomodidades suplan por la malicia y la ingratitud de los pecadores. Y ese ser víctima expiatoria es también un acto de suprema caridad. Así como yo ofrezco un acto de caridad, dar comida al necesitado, vestir al desnudo, enseñar al ignorante. Este es un acto supremo porque es, por así decirlo, como que echarme al hombro las faltas y los pecados de los otros para así reparar la justicia divina. Y la caridad de Santa Gema era muy distinta de la caridad de las almas vulgares, a las cuales vencía el odio y debilitaba la ingratitud, y ella, ese es el prisma por el cual vamos a poder comprender todos los hechos maravillosos pues de la vida de esta santa, bajo ese prisma de víctima expiatoria. No sé si ustedes se acordarán bien la frase, me estaba viniendo ahora a la cabeza algo que el doctor Plinio, no sé si era propio del doctor Plinio o él lo citaba, que decía que había muchos que querían alegrías, pocos que querían rezar y nadie que quería sufrir, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Esa era la frase. Entonces, para nosotros, claro, no es que esto es diferente al masoquismo, ¿no? Porque ¿no? El ofrecer sus sufrimientos, ofrecer lo que Dios le pone a uno en el camino, y a veces Dios le pone muchos sufrimientos a la persona, enfermedades, contradicciones, crisis, varias cosas que Dios las permite para el bien de uno y a veces para bien de otros en esa persona, por esa persona. Exactamente, y lejos de imaginar a Santa Gema como un alma sombría y vuelta para sí misma, era un alma alegre, tenía un sentido del humor impresionante. Y Santa Gema, ella, a pesar de estar pasando por las mayores probaciones espirituales, físicas, ella mantuvo siempre esa nota de alegría y de inmensa confianza en Dios. Así es. No podemos, si nos está doliendo algo, etcétera, la cabeza, no podemos hacer que todo el mundo esté dando. O sea, hay momentos que yo tengo que hablar con otro y que me siento muy mal, me puede ayudar, etcétera. Pero si me siento un poco mal, no tengo que estar manifestándole a todo el mundo, oiga, que me siento mal, o poner las caras largas. Intente hacer un acto de virtud como hacía Santa Gema en este caso, que vamos a ver un poco de sus sufrimientos, de su vida de Calvario que nuestro Señor le pidió, ¿no? Entonces conozcamos un poco de la infancia de ella para saber cómo desde las semillas más pequeñas comenzó ella a crecer en esta santidad. Exactamente así, hermano Cristian. Ya Santa Gema, ella nace en Camigliano, es un lugar cercano a Lucca, por Toscana, el día 12 de marzo de 1878. ¿Eso es en Italia? En Italia, sí, señor. Entonces el papá se llamaba Enrico Galgani, la mamá era Aurelia. Entonces ella tiene varios hermanos, inclusive son 8 hijos, los de la familia, y ella la cuarta de todos los hijos, la primera mujer. Y de hecho ella desde muy pequeña empezó a manifestar su devoción, su piedad, también porque la mamá, la señora Aurelia, ella también era muy devota. Todos en la familia eran muy devotos, muy piadosos, y su madre quiso inculcarle a Gema esa devoción, esa oración, esa piedad. Eso es muy importante para la familia, desde chiquitos ya enseñarles a rezar, darles buen ejemplo, que tengan espíritu de entrega, de sacrificio, en cosas pequeñas, así para ir enseñándoles a ser virtuosos desde chiquitos. Exactamente, o sea, y esa formación fue tal que en un hecho muy bonito, podemos relatarlo aquí. Ella con 4 años de edad estaba visitando la casa de la abuela paterna y en determinado momento la abuela pasó por una sala y vio que delante de una imagen del Inmaculado Corazón, como aquí la tenemos a Nuestra Señora,
ella estaba arrodillada y con las manos puestas orando, pero en silencio. Y entonces ahí, imagina, niña de 4 años. Y ahí ella llama al papá y la abuela llama al papá de Gema y le dice, mira cómo está Gema. Y ahí el papá queda impresionado y le pregunta a Gema, ¿qué estás haciendo? Y ahí ella, como quien salió en éxtasis, o sea, quien estaba en la oración completamente concentrado, ella sale y le dice, padre, papá, estoy rezando. Y ahí salí de mi presencia, que me interrumpís. Entonces papá ya quedó asustada, así, porque ya una piedad muy grande, pero con una seriedad muy bonita, de que sabía qué era lo que estaba haciendo, que estaba hablando con Dios directamente, con Nuestra Señora, estaba rezando al Ave María, y ella era muy fervorosa en su oración, en su vida de piedad. También algo muy bonito es que ella, Nuestro Señor, desde muy pequeñita ya le manifiesta su deseo, o sea, su designio más bien, sobre ella, que iba a ser santa, que por obra de Nuestro Señor en ella se iba a santificar y que iba a llegar a la gloria, a la honra de los altares. O sea, que iba a ser santa de altar y que iba a ser un modelo de muchas almas. Entonces ya desde muy pequeñita Nuestro Señor como que le indicó el rumbo de su vida y la meta que ella debería seguir. Y es tan así que ya le pide un sufrimiento estando muy pequeña, que se muere su madre. Entonces a los 7 años de edad se muere ella, porque era una persona muy enferma y ya Santa Gema queda huérfana, y a partir de ahí ella, como varios santos lo hicieron, pide que Nuestra Señora sea su madre de ahora en adelante. Qué bonito. Entonces ahí inclusive la llama como mamá. Entonces ya se refiere a Nuestra Señora como su mamá. Claro, una pérdida ahí a una edad tan tierna como la que tenía. Entonces debe haber sido bien duro para ella. Ya ella hace la primera comunión, y ahí es cuando ella tiene su propósito de la vida religiosa. Cuando Dios ya inspira en su alma la gracia de consagrarse por entero. ¿Ella se hace religiosa? No, ella finalmente no logra entrar en una comunidad. Más adelante vamos a explicar qué fue lo que pasó a lo largo de su vida, porque no se logró. Pero ella vivió como religiosa. O sea, ella toda su vida. Usted dijo algo muy importante que me parece resaltar. Que Nuestro Señor le dice que iba a ser ejemplo y que iba a ser puesta a los ojos de mucha gente, ¿no? Exactamente. Porque, como dijimos, hay santos que tal vez nosotros no conozcamos, ya son súper santos, vivieron una vida de santidad, pero eran llamados a desaparecer, ¿no? Hay los cartujos, no sé si tienen todavía o tenían el voto de ser santos. Entonces, ellos eran enterrados y si estaban incorruptos o hacían milagros, no podían ser canonizados porque su voto era el de ser santo. Tenían obligación de ser santos. Entonces encontraron muchas veces cuerpos incorruptos. Entonces ellos eran llamados a ser santos, pero desaparecidos. En el anonimato. Exactamente. Muy bonito, y inclusive Nuestro Señor también le dice, harás milagros. O sea, imagínense, ya desde muy niña le delineó su vocación, no solo en esta tierra, sino en la eternidad, que se iba a prolongar su misión en el cielo. También, bueno, ahí ya más adelante, ella pues entra al colegio y las hermanas se dan cuenta, desde religiosas, se dan cuenta de que era una persona muy inteligente, muy capaz. Aparte que era muy devota, muy piadosa, también era muy juiciosa en sus estudios. Y ella también fomentaba entre las alumnas la piedad. Incluso durante los descansos, varias religiosas relataban que ella le gustaba ir a escuchar historias de piedad sobre Nuestro Señor. Y ahí vamos a ver un poco más ese sentido de la vocación de Santa Gema, que ya hemos hablado de víctima expiatoria, porque ella siempre, la historia que más le gustaba era sobre la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Y era casi que la historia que siempre ella pedía que le contasen, porque ella, en cierto sentido, era lo que más la llamaba, la historia de la pasión del sufrimiento. Pasamos la Semana Santa hace poco, vivimos la Semana Santa y todos los años. Entonces vale la pena tener esos momentos así de meditación, ¿no? Exactamente. Incluso ahí es cuando ella manifiesta su ardiente deseo de ser santa. Entonces ya explícitamente ella lo llegó a decir varias veces chiquita. Desde niña. Decía que yo quiero ser santa, yo quiero ser santa. Y en cierta ocasión, un hecho gracioso, en el colegio, una religión, la hermana encargada, Sor Julia, ¿no? Que era la que dictaba religión,
ella hicieron suertes y para ver quién le tocaba ser santa. Y entonces le salió a Santa Gema. Echaron suertes y le cayó a Santa Gema. Y ella quedó súper contenta. Ella inclusive dijo lo siguiente: sí, seré santa. A partir de ese día su jaculatoria fue esta: Virgen Santísima, hacedme santa. Qué bonito. Que era su jaculatoria preferida. Exactamente. Y Nuestra Señora hizo su obra porque a partir de ahí, o sea, ella ya era muy virtuosa, pero se empeñó más en su deseo de la santidad. Ahí ya más adelante ya termina sus estudios del colegio. Su padre desea que ella entre a la universidad para hacer sus estudios común y corriente, pero ahí ella se niega y le dice que ella quería ser religiosa. Entonces ya fue como una oportunidad de poder entrar en el mundo que ella rechazó por amor a nuestro Señor Jesucristo, porque ella quería sufrir por Él, por la iglesia, por las almas. Y efectivamente al poco tiempo, su padre, ya hace unos años, su madre, como habíamos dicho, tenía problemas de salud muy, muy graves, y su padre había perdido prácticamente que su fortuna, todos sus medios en los medicamentos, en el cuidado de su madre, y las finanzas cayeron. Entonces la familia quedó en la ruina completa, y ahí su padre no aguanta y muere al poco tiempo. Ahí cuando muere el papá a los 16 años, los 16 años de Santa Gema, ahí los hijos se dispersan entre los conocidos, familiares. Tenían varios hermanos. Eran 8 hermanos. 8 hermanos. Entonces entre varios, los tíos, los abuelos, todos fueron, y algunos ya pues a hacer su vida cada uno por su lado. Entonces ahí a Santa Gema le tocó donde un tío, y estuvo allí por un tiempo, pero ahí apareció otra tentación, y que había varios pretendientes para casarse con ella, y que ya se estaba moviendo la cosa para que pudiera casarse ella, y ella rechazó completamente porque ella ya tenía su voto, ella quería... Su vocación religiosa, porque exactamente, casarse es la vocación, es una vocación, y es la vocación común, pero existen estas excepciones de la vida religiosa. Exactamente, ella sabía que su llamado era otro, y para evitar aún así cualquier forma de que se diera ese matrimonio, ella se retira de la casa de su tío y vuelve a la antigua casa de su padre, a pesar de la crisis tremenda en la que estaban. Pero ella prefería pues esa precariedad a ser infiel a una promesa que ya había hecho a nuestro Señor Jesucristo. Impresionante, ¿no? Desde chiquita y joven, 16 años, teniendo esos actos heroicos, porque son actos heroicos, ¿no? Completamente. Actos heroicos, cada uno a su medida. Bueno, y creo que ella pasó por enfermedades también, ¿no? No sé si lo heredó de su madre o no, pero también tuvo enfermedades graves. Si nos puede contar un poco su hermano Julián de las enfermedades que ella padeció. Claro, hubo una enfermedad que acaeció poco tiempo después de ella regresar de Camaiore, de donde su tío, a Luca, a su casa. Ella tenía unos 20 años y en determinado momento ella empieza a andar jorobada con un dolor terrible, hasta que ella no quería ir al médico, pero las tías que vivían en ese momento ahí con ella llamaron al médico de improviso y el médico la examinó y ella tenía una osteitis en las vértebras lumbares. Una osteitis es cuando las membranas, los cartílagos de la columna vertebral se inflaman, y eso le impedía a ella caminar, dejándola completamente paralítica de sus 2 piernas. Y sumado a eso empezó ella con un dolor de oído muy fuerte, medio inexplicable. Y era un dolor de oído que se le irradiaba a esta parte de la mandíbula, de tal forma que ella a veces estaba comiendo y sentía como, por así decirlo, un corrientazo fuertísimo y la impedía comer y alimentarse bien. Y Santa Gema, los médicos no sabían pues ya qué hacer con ella, y ella empezó también de para atrás, de mal en peor. Y ustedes saben que en el sufrimiento pues uno saca lo mejor de uno mismo, ¿verdad? Todas esas potencias de capacidad de paciencia, de abnegación, de sufrimiento que uno tiene, pero también eso no significa que esté la fragilidad humana. Y Santa Gema en determinado momento le dijo
a nuestro Señor Jesucristo, mira, si tú no me curas, yo no voy a rezarte más. Así, Tremendo. así le dijo, y en medio de esa prueba, la visita a su maestra antigua del colegio donde estudió, Sor Julia Sestini, y ella le empieza a hablar de un venerable, el venerable Gabriel de la Dolorosa, hoy San Gabriel de la Dolorosa, seminarista de la Orden Pasionista, que murió con 26 años, y le empieza a contar hechos edificantes de la vida de este santo. Y también la va a visitar una señora muy piadosa que se llamaba doña Cecilia Giannini, que más adelante vamos a ver la importancia que tuvo para la vida de ella, y le trae para prestarle un libro de San Gabriel de la Dolorosa. Ese libro era escrito nada más y nada menos que por un fraile hasta entonces desconocido para ella, que era Fray Germán de San Estanislao, sacerdote pasionista, que más adelante se va a convertir en su confesor. Y ella estaba en una prueba así tan grande, hermano Cristian, hermano Mauricio, que el demonio se le manifestó y le dijo, si haces lo que yo te digo, te voy a curar. Y ella misma narra en su autobiografía, y yo estaba a punto de sucumbir, pero una voz interior me dijo, Gema, primero el espíritu y después el cuerpo. Y ella rechazó tajantemente esa tentación y empezó a leer las páginas. Aparte que el demonio es mentiroso. Exactamente. Seguro no le traía la... Sí, exactamente. No le traía lo que prometía, y empezó a leer la vida de San Gabriel de la Dolorosa y quedó tan contenta que empezó a pedirle a él y a encomendarse con fe pidiéndole su curación. Y San Gabriel se le apareció y le dijo, yo solo te pido algo, que hagas un solo voto, el voto de hacerte religiosa. Y no añadas a este voto nada más. Y ahí él se quita el escudo de los pasionistas, que es un corazón traspasado, y se lo coloca a Santa Gema. Resulta que allí Santa Gema se siente súper consolada en su espíritu, pero su cuerpo seguía de mal en peor. Había sido un gran lenitivo para el alma este contacto con San Gabriel de la Dolorosa, que en diversas ocasiones de su vida se va a manifestar para ella, hasta que alguien le sugiere, Gema, ¿y por qué no haces la novena a la Beata Margarita María de Alacoque? En ese tiempo beata, hoy Santa Margarita María, vidente del Sagrado Corazón de Jesús. Para los que no conocen la historia, aquí tenemos el podcast, se los vamos a dejar en la descripción, de Santa Margarita María y las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Y ella empieza a hacer esa novena hasta que en una noche, justo el día antes de terminar la novena, ella escucha a alguien que está rezando el rosario y escucha como el ruido de las cuentas de un rosario, y escucha una voz de mujer que le dice, ¿quieres curarte? Y Santa Gema le dice, ahora todo me da igual. Y ella le dice, sigue rezando con fervor esta novena al corazón de Jesús. Y ella le pregunta, ¿y a la Beata Margarita María? Y la voz le responde, a ella añade 3 veces el gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo al final de cada oración. El caso es que allí pasa el tiempo de la novena al Sagrado Corazón de Jesús por la intercesión de la Beata Margarita María, de Santa Margarita María de Alacoque. Y Santa Gema, ella, al tener ese contacto tan íntimo con nuestro Señor como víctima expiatoria, podía sentir pues los dolores internos del Sagrado Corazón de Jesús. Y ella pide que le lleven la comunión al 9º día, que era nada más y nada menos que primer viernes de mes. Y allí, mientras hace la acción de gracias, nuestro Señor Jesucristo le dice, hija mía, ¿quieres curarte? Y ahí Santa Gema le dice, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Y ahí es que sucede el milagro sin nombre, que es que Santa Gema, estando paralítica de ambas piernas, se levanta y ante el asombro de toda la familia, pues queda pues curada por intercesión del Sagrado Corazón de Jesús y Santa Margarita María. Y Dios, con ese primer sufrimiento, como que la preparaba para nuevos sufrimientos que vendrían para configurarse cada vez más con nuestro Señor Jesucristo crucificado. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, después de todas esas enfermedades, nosotros a veces nos duele la punta del dedo y ya estamos, no podemos ir a misa. No, tenemos que ofrecer todo para amor a Dios y bueno, se pueden dar estos grandes milagros. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos.
Por favor, compartan con sus conocidos, dejen su like, que eso ayuda a que este video se propague más para que llegue a más personas y hagamos más apostolado. No se despeguen, ya volvemos. ¿Sabes lo que va a pasar aquí? Salve María, vamos a tener un gran homenaje a la Madre de las Madres en el Movistar Arenas. Vamos a participar con músicos venidos de todo el mundo en un gran homenaje musical, un concierto con momentos de oración, de reflexión, con nuestra Madre del Cielo y con todas nuestras madres, para que ellas sientan en su corazón nuestra gratitud por todo lo que nos dan, por la vida, por la gracia, todo aquello que nos permite ser verdaderamente felices. Será un momento inolvidable en el Movistar Arena. Consigue tu boleta para participar el 1 de mayo a las 4 p.m. de este momento inolvidable con los caballos de la Virgen y la Virgen de Fátima. Que la Virgen le atraigas aquí y le hagas muy feliz. Continuamos con la vida de esta santa, una hermosa vida, una vida llena de ejemplos, una vida que sirve para nuestra vida espiritual, para crecer en el amor a nuestro Señor Jesucristo. Y los espiritualistas siempre recomiendan leer historias de santos para poder uno dar pasos en su vida espiritual. A veces la gente nos pregunta ¿qué hago? Etcétera. Lea vida de santos. ¿Cómo formo a mis hijos? Usted leyendo vida de santos, cuente la historia de santos, porque ellos fueron hombres como nosotros o mujeres como nosotros. Entonces estamos aquí conociendo la vida de esta santa, y bueno, nos hablaron que ella se le aparecía en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y le daba revelaciones y sufrió mucho. No sé si hermano Mauricio, creo que esta es una de las santas que tuvo los estigmas. Exactamente, hermano Cristian. Ahora usted mencionó las apariciones que tuvo, las revelaciones, y bueno, para cuando ella recibió los estigmas, nuestro Señor Jesucristo, antes de ello, en la mañana, cuando ella comulgaba, Él se le apareció y le anunció que iba a haber un gran acontecimiento. Antes de eso, pues tenemos que tener presente que, como habíamos hablado, ella quería ser religiosa, pero por diversas circunstancias fue rechazada en varios monasterios, sobre todo por su salud. Como su salud era muy débil, pues no fue recibida infelizmente. Y pues ella pues quedó muy triste en cierto sentido porque sentía que era su vocación, pero que no se lograba cumplir plenamente como ella pensaba que se iba a cumplir. Dios permitió, pero ella asumió pues ese designio. Ahí ella, después de esto, recibe la promesa de nuestro Señor, pues que iba a recibir esa gracia. Ella no sabía qué era y le dice a su confesor: nuestro Señor me dijo tal cosa, y él le dijo, bueno, esté muy atento y muy atenta y escriba todo y después me lo pasa. Y efectivamente a la tarde ella estaba en oración. Nuestra Señora se le aparece primero a ella, le dice que entre en oración, que pida perdón por sus culpas, y ahí después Nuestra Señora la cubre con su manto. Y cuando Nuestra Señora la cubre, Santa Gema ve a nuestro Señor Jesucristo. Interesante, en Santa Margarita María Alacoque es parecido, que es primero ella se consagra a Nuestra Señora y después comienzan las grandes revelaciones con el Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí Santa Gema también. Ella primero, Nuestra Señora la prepara, porque ella, la Virgen es la mejor medianera, la medianera universal, toda la gracia. La cubre con su manto, dice, ya está cubierta con la virginidad de la Virgen, la virtud de la Virgen. Ahí se aparece nuestro Señor Jesucristo, está presentada. Exactamente. Nuestra Señora la arregló, la cubrió. Bueno, entonces Dios quiere, nuestro Señor quiso valerse de Nuestra Señora justamente, y para una santa llegar a Él tenía que ser a través de Nuestra Señora, como usted dice. Ahí cuando nuestro Señor, pues cuando ya ve a nuestro Señor Jesucristo, lo ve con los estigmas de la pasión. Los estigmas son donde le pusieron los clavos a nuestro Señor Jesucristo. Oficialmente en los crucifijos aparece que es aquí, pero realmente fue aquí en esta parte y en los pies. Y el costado. En el costado. Y la lanza de Longinus que le clavó el costado. Son las 5 llagas de la pasión. Las 5 llagas de la pasión. Pues nuestro Señor, esas son las principales, porque nuestro Señor fue flagelado, le cortaron espinas, etcétera, mil cosas.
Pero muchos santos tuvieron a veces una de las llagas o dos o tres o a veces todas. No sé, Santa Gema, vamos a... Santa Gema, exactamente. Santa Gema tuvo todas las 5 llagas de la pasión en las manos, en los pies y en el costado. Solo que cuando ella ve a nuestro Señor, lo ve con las llagas de la pasión, pero no salía sangre, sino como que salía luz de esas llagas, inclusive, y que como si fueran llamas de fuego, decía ella que lo veía, que eso era lo diferente a lo común que ella veía en esa visión, en esa aparición. Y ve que esas llagas como que se proyectan hacia ella y se clavan en ella. Entonces, en ese momento ella siente un gran dolor, pero un gran amor también. Y ella queda en un éxtasis durante varias horas con las llagas. Al final ya ella baja del éxtasis, ya se como que reacciona y se da cuenta que tiene las llagas efectivamente, pero ya que salía sangre por montones de las llagas de ella. Ahí ella, claro, queda súper impresionada, sufre muchísimo con ello, pero se da cuenta de su vocación como víctima, participar de los dolores de nuestro Señor Jesucristo, que son almas que en sí como que completan, por así decir, como dice San Pablo, los sufrimientos de Cristo, ¿cierto? Entonces ahí ya este fenómeno místico se va a repetir todos los jueves a la noche. Aparecían y desaparecían. Aparecían y desaparecían, sí, señor. Y fue como al Padre Pío que no le creyeron y que se estaba inventando o qué. Tristemente fue así. O sea, ella, claro, no era que desaparecían, sino ella se ponía unos guantes. Entonces, porque su confesor le recomendó ello. Le dijo, póngase unos guantes para que la gente no, primero, para evitar envidias, o también para que la gente no se burle de ella. Porque mucha gente cuando ella pasaba por las calles de Luca le gritaba que era una loca, que era histérica, que ella se inventaba todas las comunicaciones, que todas las llagas era puro cuento, y ella sufría mucho con eso. Incluso el propio uno de los confesores, Monseñor Volpi, él ponía en duda varias de esas comunicaciones con el cielo, cosa que le hacía sufrir mucho a ella, porque ella sabía que era todo verdad, que yo no le estaba engañando. Ya más adelante llega allí a Luca unos misioneros pasionistas para hacer apostolado, para llevar más almas. Y ella, como ya conocía a San Gabriel de la Dolorosa que habíamos hablado, ella identificó en el hábito de ellos el hábito que ya había visto místicamente. O sea, ella primero conoció ese hábito de forma mística y después ya lo personalmente. Exacto, confirió lo que había visto místicamente. Y ahí ella va, se confiesa con uno de los sacerdotes, le expone pues sus varias dudas, sus varias inquietudes. Y era tanta cosa, el sacerdote se dio cuenta que era un alma fuera de lo común. Le dijo, no, si quiere yo la confieso en la casa de tal familia donde nos estamos hospedando y para poderla atender mejor. Ahí ella va, se confiesa y la familia justo era los Giannini, que ya el hermano Julián ya había mencionado a esta familia, que tendrá un papel muy importante en la vida de Santa Gema. Y a partir de ese momento ellos la reciben en la casa y se comprometen a estar con ella y la reciben como una hija más. Ellos tenían 10 hijos y la acogen allí. Y es doña Cecilia, la hermana del señor Giannini, quien se va a encargar más de Santa Gema, de ayudarla, de acompañarla en toda su vida. Una familia muy, muy caridosa para recibirla, ¿no? Exactamente, y tanto es así que ellos tenían ya 11 hijos y no les importó recibir a Santa Gema. Incluso porque Santa Gema pasó a vivir en esta casa de la familia Giannini, primero por la situación económica de su propia casa. Segundo, porque Santa Gema pues empezó a sentir burlas e incomprensiones de parte de algunos de sus hermanos, que mientras ella entraba en éxtasis, ellos se burlaban de todos esos éxtasis, de todos esos dones. Inclusive un hermano que Santa Gema quería muchísimo, él se casa y Santa Gema no quería ir a la boda y su maestra, Sor Julia Sestini, le dice, no, tienes que ir. Y ella dice, pero si yo no tengo ningún adorno. Y ella, no, así como siempre has estado. Ella siempre era muy compuesta, siempre vestía muy recatadamente y ella fue a la boda
Y el caso es que la cuñada apenas la vio, no en la iglesia, sino en la fiesta de bodas, le dijo al hermano, oye, no quiero más que esta estúpida venga a nuestra casa a perturbarnos. Así, con esas mismas palabras. Y ahí Santa Gema estaba desamparada de los suyos, pero esta familia la acogió, y la acogió de tan buena manera que doña Cecilia Giannini cumpliría el papel como de un ángel de la guarda, tanto así que el ángel de la guarda de Santa Gema le decía a ella, nadie mejor que doña Cecilia puede hacer mi papel cuando yo no estoy. Santa Gema tuvo mucho contacto con su ángel de la guarda, fue una de las santas que más contactos tuvo. Ya hicimos un podcast sobre los contactos del ángel de la guarda de ella, también les dejamos el link por si quieren verlo. Que vale mucho la pena para complementar todo este aspecto sobrenatural de la vida de Santa Gema, y de una manera sobrenatural también es que ella va a conocer a su director espiritual. Claro, eso le iba a preguntar quién la guió a ella, porque con todo esto ella necesitaba alguien que le encaminase, ¿no? Cuando Santa Gema hizo la primera comunión a los 7 años, el padre Volpi, en ese entonces, fue el que le dio la primera comunión y el que siempre empezó a recibir las confesiones de Santa Gema. Era una persona que no estaba capacitada, como va a decir él mismo en el proceso de beatificación y canonización de Santa Gema, para lidiar con un alma de una envergadura tan grande. Y entonces a ella le hacía sufrir mucho eso, y nuestro Señor Jesucristo en una de las comunicaciones que tuvo con Santa Gema, le mostró místicamente a un hombre vestido de blanco un hombre de cabellos blancos con el hábito pasionista, y le dice, en adelante será tu director espiritual y a él vas a abrirle tu corazón. Pero no le dijo cómo se llamaba, y en cierta ocasión Santa Gema, hojeando una revista de misiones católicas, lo vio y dijo, es este hombre, es este sacerdote. Le escribió una carta comentándole todo lo que había recibido, todo ese llamado místico que nuestro Señor le hacía para ponerse en sus manos. Y nuestro Señor le dijo, no te preocupes, que él mismo se va a poner en contacto con tu confesor ordinario, Monseñor Volpi. Y Monseñor Volpi, ya no sabiendo qué más hacer, lo buscó sin saber que Santa Gema ya había tenido esa comunicación del cielo. Buscó al padre Germán de San Estanislao, que era como se llamaba este sacerdote, para entrar en contacto. Él era una eminencia, no solamente en las ciencias religiosas, sino también médicas, incluso dejó varios tratados de arqueología. Y el padre Germán le decía, no, usted, monseñor, tiene que ponerla en las vías normales, como se santifica cualquier persona. Pero Monseñor insistía hasta que por fin logró conseguir convencer al provincial de los pasionistas para que fuera directamente a ver a Santa Gema. Y muchos de los hechos que hemos tratado aquí de la vida de Santa Gema Galgani son tomados de la vida de Santa Gema Galgani, escrita por el padre Germán de San Estanislao. Es un libro apasionante que nos introduce pues en ese mundo de Santa Gema Galgani, de todo lo que ella recibió de Dios. Y bueno, aquellos que deseen adquirir el libro, aquí vamos a dejarles el link, que lo van a poder adquirir en nuestra tienda mariana. Se llama Santa Gema Galgani, vida de la primera santa del siglo XX. ¿Y cómo fue ese primer contacto, hermano Cristian, hermano Mauricio, queridos amigos? El padre Germán, finalmente él no quería ir a Lucca. Llegó, se hospedó en la casa de los Giannini y era un día miércoles en semana. Y Santa Gema, ella cuando presentía como que iba a venir un éxtasis, una aparición de nuestro Señor, ella media cena se levantaba de la mesa y ella se retiró a sus aposentos, y doña Cecilia, ella siempre la acompañaba y por ella es que se sabe gran parte de todos esos fenómenos de Santa Gema. Y ahí se dio algo que va a escribir el padre Germán, que era la lucha de Santa Gema con Dios. ¿Cómo así con Dios? Ustedes se acuerdan que Jacob, cuando en el pasaje del Génesis, él luchó contra el ángel durante toda la noche, y al final, pues ahí en ese pasaje dice, bueno, Jacob, ¿por qué luchaste contra Dios y le has podido? Y Santa Gema luchó con Dios en el siguiente sentido. Ahí va a explicar el padre Germán. Ella estaba teniendo un éxtasis, y en ese éxtasis ella estaba sentada
en el cuarto y ella estaba hablando con nuestro Señor Jesucristo y ella le imploraba la gracia de la conversión de un pecador. Y ella decía, Señor, yo necesito que conviertas a mi pecador. Y ahí decía el nombre. Y era una persona que ella había conocido en Luca y ella había tenido una inspiración y varias veces le había dicho de palabra y por cartas que no solamente era necesario que él se mostrase cristiano ante los demás, sino que verdaderamente esa apariencia de cristiano fuera verdadera y no una hipocresía y una farsa. Y allí nuestro Señor Jesucristo, pues como que estaba un poquito duro de atenderla. Y allí Santa Gema le decía, pero Señor, ¿tú acaso que moriste en la cruz, que derramaste toda tu sangre, no vas a concederme el perdón para este pecador? Y nuestro Señor Jesucristo le empezó a manifestar todos los motivos por los cuales esa persona se había hecho indigna de las gracias y reo de la condenación eterna. Y ahí Santa Gema quedó así sorprendida, pero volvió otra vez al ataque. Como un alma perseverante y le dijo, Señor, ya que no me quieres atender a mí, ya que no quieres atender pues los ruegos de tu preciosísima sangre que derramaste por ellos, no vas a dejar de atender a tu mamá. Por ella, Señor, te pido, convierte a este pecador, conviértelo. Y ahí nuestro Señor Jesucristo se dejó vencer en esa lucha, en ese pulso del alma con Dios, de Santa Gema con Dios, y salió victorioso. Y nuestro Señor Jesucristo le aseguró, le dijo, bueno, Gema, tú me has vencido. Y después de esto era el primer contacto que el padre Germán tenía con ella en ese momento, que llegaba, era la cena, y él cuando la vio la primera vez dijo, miren, yo cuando la vi a ella tuve la impresión fuertísima de que estaba ante la presencia de una gran santa y yo no hubiera tenido reparo de hacer mi confesión general en presencia de esta joven. Y lo que sucedió ahora es mucho más impresionante de ese hecho. Pasada media hora después, el padre ya se había recogido a sus aposentos y cuando le golpean la puerta, no vamos a tocar en la mesa porque ahí pues nos retumbaría mucho el sonido, pero vamos a imaginar que tocó toc, toc, toc. Sí, a la orden, padre, ha venido un caballero que pregunta por usted. Y el padre, pero a esta hora son como las 10 de la noche, pero hágalo pasar. Y apenas estuvo en la presencia del padre este caballero, cayó de rodillas y prorrumpió en un llanto copiosísimo. Le dijo, padre, necesito que me confiese. Era el pecador por el cual Santa Gema había estado luchando contra el mismo Jesús, nuestro Señor. Y le relató absolutamente todos los pecados que nuestro Señor le había manifestado a Santa Gema. Y ahí el padre Germán lo absolvió, le dio ánimo y le dijo, mire, antes sucedió esto. Y le contó todo. Y le dijo, yo le pido su autorización para poder difundir pues esta maravilla, obviamente sin decir el nombre del penitente. Y después el padre Germán va a decir, miren, y yo a pesar de todo eso sometí a Gema a muchas pruebas en su humildad, en las ciencias médicas, y de todas salió completamente victoriosa. Y fue ese confesor que fue recopilando todos los hechos de la vida de Santa Gema Galgani, con los cuales pues se compuso ese libro, esa autobiografía de ella, que sirvieron como base para ese proceso de canonización. Interesante ver que nuestro Señor Jesucristo no es que no quiera convertir al pecador, sino que quiere que esa oración, en el caso de Santa Gema, sea insistente, que haya un intercesor. Quiere que pase eso. Sí pasó, por ejemplo, con el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, se va al desierto y de repente comienza a tener infidelidades bien bárbaras, ¿no? En relación a Moisés, en relación a Dios nuestro Señor. Y Dios le dice, voy a castigar y destruir a tu pueblo. Le dice a Moisés, ya no era mi pueblo, como decían. Y Moisés le dice, no, Señor, es tu pueblo. Le dice, ¿acaso los egipcios, vas a hacer que los egipcios digan que Dios, el Dios de los israelitas los sacó al desierto para destruirlos? Como una discusión, ¿no? Pero en el fondo Dios quería que Moisés intercediera. Ahí está el papel de los intercesores, ¿no? Entonces, esta Santa Gema intercedió por ese pecador. Dios quería esa intercesión en vida
y se convirtió. Pues, de repente no se convertía si no hubiese sido la oración de ella. Exactamente. Exactamente. Continuemos con vimos ya que en 2 momentos mencionaron la devoción de la Virgen, de la Santa. No se puede comentar, ¿no? Aquí estamos todos los devotos de la Virgen, hermano Mauricio. ¿Cómo era la devoción a la Virgen de esta Santa, para tener de ejemplo? Pues sí, Santa Gema, como ya relatamos, la tenía ella como a su propia madre por la pérdida de su mamá. Y en líneas generales, pues todo ella lo hacía a través de Nuestra Señora, sus oraciones. Era muy fervorosa con el rosario, con todo ella rezaba. Incluso ella tuvo algo que llamaron de un rapto místico. ¿Qué es eso, un rapto místico? Un rapto místico fue un fenómeno sobrenatural que se dio en ella. Y justo un día Nuestra Señora, el día 15 de agosto del año 1900, ella, que es fiesta de la Asunción de la Virgen, ella se encontraba en oración, se le aparece Nuestra Señora y le dice lo siguiente: hija, cuando vuelva al cielo, ahora por la mañana, llevaré conmigo tu corazón. Qué bonito. Le quitó el corazón, de una forma mística, así. Y ahí le dice: no vayas a temer nada, que tu corazón estará siempre allá arriba y yo me encargaré de guardarlo. Ahí está tu tesoro, ¿no? Ahí está tu tesoro, está tu corazón. Exactamente. Qué bonito. Y ahí Nuestra Señora también le dice: me has dado el corazón, pero Jesús quiere otra cosa. O sea, se lo iba a dar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Señora, por eso decimos que es un puente que siempre va a conducir a Dios. Entonces, nuestro Señor le pide otra cosa. Ya le dio el corazón, ahora dame tu voluntad. O sea, Dios quería todo de ella. Y por eso se dio este fenómeno místico de entrega de todo, su corazón, su voluntad, que lo que más cuesta muchas veces es entregar la voluntad misma de uno, de querer hacer algo, de querer ver las cosas de un lado con un criterio, y resulta que Dios muchas veces nos cambia como que el rumbo de ciertas cosas, y es aceptarnos. Dios le pide a ella: dame tu voluntad, dame tu corazón. Entonces ese fue un fenómeno así más sobresaliente de la devoción. Interesante, qué bonito, el corazón de ella junto a la Virgen, ¿no? Junto a la Virgen. Y de modo especial ahí quisiera añadir una pequeña cosilla acerca de esta devoción mariana de Santa Gema. Era que su advocación favorita era Nuestra Señora de los Dolores, porque ella sabía que cualquier dolor, cualquier dificultad que tengamos en la vida solamente va a ser llevadera junto a Nuestra Señora. Ella, que sufrió en la cruz lo indecible, es la que nos da la fuerza a nosotros para saber enfrentar a lo largo de la vida todas nuestras cruces. Incluso ella le va a decir a la Santísima Virgen que todas las cruces que Dios se digne enviarlas, que antes las pase por las manos de María, porque ahí va a tener ella la fuerza para poder sobrellevar esa cruz y enfrentar todos los ataques del demonio, del mundo, de la carne y de las potencias infernales. Qué maravilla. Y bueno, su devoción a la Virgen, supongo que también ella, ya nos dijeron bastante de que la gente se burlaba, que la gente le trataba de loca, etcétera. Supongo que ahí habrá metido la cola el mismísimo, ¿no? En el demonio. ¿Cómo fue su lucha contra el demonio? Hermano Julián, ¿qué nos puede contar? La lucha contra el demonio fue una cosa totalmente singular y se asemeja mucho, hermano Cristian, hermano Mauricio, queridos amigos, a esa lucha que el mismo Padre Pío y que San Francisco de Asís tenían contra el demonio, que se les manifestaba de una manera física, y Dios permitía que los hasta agrediesen físicamente. ¿Para qué? El demonio pretendía robar la fe y la confianza en Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo a Santa Gema: con mi permiso, los demonios intentarán continuamente descorazonar tu alma. Santa Gema era un alma de una pureza tan grande que el demonio, incluso a veces cuando no conseguía y se le manifestaba con malas cosas, malos pensamientos, pero como el corazón de Santa Gema estaba tan anclado en esa virtud angélica de la pureza, el demonio salía furioso, la tiraba al suelo, la golpeaba, y ella le decía: Señor, yo soy muy poca cosa y lo único que tengo para ofrecerte es mi pureza. A lo que Jesús le responde: es por esa poca cosa que tú llamas, es por tu pureza que yo te concedo todas las gracias que te concedo, porque tu pureza es
el receptáculo donde encuentra el consuelo mi sagrado corazón. Y allí el demonio la tentaba también de vanagloria. Cierta vez ella estando en su lecho de enferma, apareció un obispo vestido de blanco con 50, más o menos ella dice, 50 acólitos, y que con una vela encendida y se arrodillan ante ella y empiezan a adorarla. Y ella dice, pero eso es una cosa rarísima. Y ella cogió el agua bendita que siempre ella mantenía al pie de su cama. Ejemplo para nosotros, siempre mantener nuestra agua bendita, que no nos falte nunca en nuestra casa, en nuestra cama, en nuestra cartera. Y roció a esos supuestos monaguillos y ese supuesto obispo vestido de blanco. Y ahí el obispo vestido de blanco mostró lo que era verdaderamente, y era un demonio que venían a tentarla de vanagloria. Y quizá una de las tentaciones diabólicas más fuertes que tuvo Santa Gema fue el de sentir la tentación de desesperarse de la misericordia de Dios para con ella. ¿Cómo desesperarse de la misericordia? Uno puede desesperar de la misericordia de Dios cuando uno halla que por la magnitud de sus pecados es indigno del perdón de Dios. Uno puede desesperar de la misericordia divina cuando uno piensa, Dios no se acuerda de mí, Dios me olvidó, Dios me odia. Y era algo que el demonio continuamente le insuflaba, y era una prueba muy grande contra la fe que varios otros santos también atravesaron, y es la prueba más grande, que era una desolación y un abandono. Pero Santa Gema se mantenía firme en esa lucha, y el demonio trató una y mil veces de atacarla con la vanagloria, con ese pensamiento de abatimiento, de desesperar de la misericordia de Dios. Pero al final Santa Gema supo salir invicta porque sabía que Dios era más poderoso que ese demonio que intentaba por todos los medios perturbarla. No, sí, muy impactante porque, bueno, todos nosotros aquí, algunos estarán más avanzados en la vida espiritual, otros menos, etcétera. Pero nos explican los espiritualistas que uno va avanzando, va luchando, va acabando con el demonio, y de repente el demonio intenta, por lo de la vanagloria que usted dice por ese lado, que decir, ¿cómo eres santo? Ahora sí te vamos a adorar porque tú eres casi un Dios, o eres Dios porque tus virtudes son maravillosas. Entonces el demonio, y ahí sí, la persona puede derrapar en el orgullo y acabarse todas las virtudes de un día para otro. Hay que tener mucha guarda de corazón, porque la lucha es grande, va avanzando, y de repente como que el demonio se esconde y le dice, y empieza a decir, ¿para qué tanto esfuerzo si tú ya llegaste muy alto? No hagas tanto. Ya has hecho milagros, hablas con Jesús, hablas con la Virgen, hablas con los ángeles, con los purgatorios, no sé qué. Entonces, ¿para qué te vas a esforzar? No, tranquila, ya eres santa. No. La lucha hasta el final de la vida. Totalmente. El demonio. Bueno, y como hablamos final de la vida, ya se nos está yendo el final del podcast. Y como dice la frase latina, talis vita finicita. Así como vivió, así como murió. ¿Cómo fue la muerte de Santa Gema? Si nos pueden contar un poco. Sí, señor hermano Cristian, pues ya ella padecía de tuberculosis, entonces ella estaba cada vez más enferma, cada vez se agravaba su estado de salud. Ella estaba, habíamos dicho, con la familia Giannini, ¿no? Solo que en determinado momento ya tomaron la decisión de que ella tuviera que salir de la casa de los Giannini para otra morada, y allí la atendió la señora Cecilia y unas religiosas Camilas de la comunidad. Entonces ahí ella, cada vez su salud se va debilitando más y las tentaciones van aumentando. No pensaría que ya está llegando al final de la vida, entonces ya va a cruzar el umbral de la muerte y ya está en la gloria. Y resulta que ya en lo último es cuando Dios más le exige, Dios más le cobra a las almas que den todo. O sea, Dios durante toda su vida fue generosa en sus sacrificios, en sus oraciones. Al final Dios le va a pedir el doble, le va a pedir muchísimo más, porque las tentaciones son más fuertes, el demonio le va a atacar más. Inclusive aquí hay en una de sus cartas ella le escribe al padre Germán: estoy atormentada por feos y sucios pensamientos, pero Jesús me dice que me dirija a su madre. Miren lo que le dice Jesús: hija, encomiéndate a ella. La hice hermosa, generosa, amable y dulce para poder ganarme almas y salvarlas.
La cree bondadosa, la cree afable, pacífica, para que no rechace a nadie. O sea, nuestro Señor dándole esa sed de misericordia, ese trono de misericordia que es María Santísima, y le dice, encomiéndate a ella, que ella va a ser quien te va a hacer pasar esta etapa tan dura de la vida, aparte de los sufrimientos físicos o los sufrimientos morales y en su alma. Ahí ella cada vez recrudecía más las tentaciones, cada vez más fuertes, y inclusive por las flemas ella la ahogaban, no lograba respirar bien, tenía unas tribulaciones, sangre, ¿no? Exactamente. Entonces tenía una tribulación muy grande, pero ella ofrecía todo por los pecadores, por la conversión, por la iglesia. Y ya al final de sus días, ella ya antes de morir tuvo una sonrisa en sus labios, como que ya Dios le dio el descanso de todas esas perturbaciones, de esa pasión, exactamente. Y ella muere un día sábado santo, el día 11 de abril de 1903. Ella ya entrega su espíritu. ¿De cuántos años? Ella entrega su espíritu a los 25 años, y lo que decíamos en una parte del podcast, nuestro Señor Jesucristo, él pues le había puesto en el corazón de ella ese deseo de ser religiosa, y que estuvo en 3 comunidades haciendo su experiencia vocacional, pero por causa de su salud no la aceptaron. Y en determinado momento de la vida nuestro Señor le deja claro que ella debería ser religiosa pasionista, y solamente había un convento pasionista en Italia, y ella era llamada a fundar ese convento en Lucca, pero la superiora de ese único convento pasionista se negó rotundamente a que Santa Gema hiciera ni siquiera una experiencia vocacional con ellas. Y nuestro Señor Jesucristo, como decía, necesitaba esas almas víctimas para suplir por tantos pecados de la humanidad, ¿verdad? Y le dijo a ella, si tú te haces religiosa pasionista, vivirás hasta los 50 años. Si no, tan solo llegarás hasta los 25 años. Y por una serie de vicisitudes, y que incluso después Monseñor Volpi y el padre Germán de San Estanislao reconocen no haber hecho las gestiones que estuvieron en sus manos para materializar ese sueño de ella entrar a ese convento, pues Dios se la lleva a esos 25 años de edad. Ya después, cuando ella muere, ya se empieza a correr la fama de santidad de Santa Gema, y se funda ese convento pasionista, y ahí ya después se trasladan los restos mortales de Santa Gema a este lugar que se puede visitar en la ciudad de Lucca. Y ella es considerada santa pasionista. Ella es considerada exactamente santa pasionista, y ella fue canonizada ya en 1940 por el Papa Pío XII, y es una vida realmente llena de enseñanzas, llena de mística, llena de ejemplos de cómo abrazar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir a nuestro Señor. Así pasó con muchos santos. Dios les pone todo el deseo y deja claro que tiene que hacer apostolado, que tiene que llevar una vida así, o sea, como San Francisco Javier, que estaba convirtiendo India, tenía todas las fuerzas y las ganas de convertir China, y seguramente lo hubiese hecho, pero él muere antes de llegar a China. Sí. Tal. Lo mismo Santa Gema. Santa Gema llevó una vida religiosa, pero no fue religiosa. Y era claro, nuestro Señor Jesucristo le decía, tienes que ser religiosa. Pero él prefería esa mortificación del corazón, ese decir, sí, yo quiero hacer eso, y de repente no lo vio, que no la alcanzó, no entiende las noches oscuras, ¿no? La noche oscura del entendimiento, no entiende. ¿Será que fue una infidelidad mía? ¿Será que hice algo mal? ¿Un pecado que Dios está viendo? No entiende. Y resulta que es esa prueba que Dios le está poniendo para ella ser más pura, más casta. Y eso pasa con todo el mundo, con todas las personas que quieren llevar una vida de virtud. Dicen, es por aquí, tengo que ir aquí. Y de repente Dios le dice, no es por aquí. O no le dice. Usted no entiende. Y es así. Y bueno, y así pasó con Santa Gema, ya se nos fue el tiempo. Lamentablemente estos podcasts, ¿cómo se llama? Fugit irreparabili tempus. El tiempo huye irreparablemente, se nos va rápidamente. Podríamos estar aquí horas conversando con ustedes, conversando con los caballeros de la Virgen. Espero que les haya servido este podcast para su vida espiritual. Compartan, dejen su like, sus comentarios, sus preguntas, para nosotros también a ver lo que podamos preguntar. Vamos a hacer un evento muy bonito en mayo, ya lo hemos comentado varias veces. El 1 de mayo se va a hacer un homenaje a la Madre de las Madres, porque
a la Santísima Virgen, porque es el mes de la Virgen y es el mes de las Madres, ¿no? Entonces va a ser en el Movistar Arena a las 4 de la tarde. Las boletas se pueden conseguir en tuboleta.com. Van a venir más de 50 músicos de Brasil, pero no son todos brasileños, son internacionales, son de varias partes del mundo. Entonces un coro y banda internacional. Se va a hacer un homenaje bien bonito para que estén presentes. Entonces vamos a rezarle a Santa Gema por todos nosotros, por nuestras intenciones y para que nos alcance la santidad. ¿Les parece bien? Sí, señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Gema Galgani, ruega por nosotros. Santa Gema Galgani, ruega por nosotros. Santa Gema Galgani, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María. Salve María. ¿Listo para una experiencia extraordinaria que llenará tu corazón en Medellín? Ven y sé parte de nuestro homenaje a la Madre de todas las Madres, la Virgen María, este 9 de mayo a las 6:30 de la tarde en el Gran Salón de Plaza Mayor en Medellín. Consigue ya mismo tus boletas en tuboleta.com o haz clic en el link de este video. Es un evento que no te puedes perder. Te espero. Salve María.